Orar ahí en esa misma actitud. Señor, te damos gracias, Dios, por habernos traído a este lugar en esta tarde. Aquí estamos, Dios, porque queremos recibir palabra que nos sirva para poder pasar el día malo, Señor, porque dice la palabra que los días son malos. En estos tiempos que son tan difíciles, Señor, necesitamos, Señor, de tu palabra para poder resistir, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez a la Iglesia Cristiana Berea del Perú. Bueno, hermanos, como dice nuestra palabra rema, una de las cosas que nos va a diferenciar de las demás iglesias es que nosotros sí vamos a conocer las Escrituras como son. Así que a partir de hoy día vamos a empezar el estudio de una carta. Nos vamos a centrar en esa carta y semana tras semana vamos a ir escudriñando las Escrituras, las vamos a observar, las vamos a interpretar y vamos a buscar cuál es la aplicación que se debe dar para nuestras vidas. Vamos a estudiar el libro, en realidad es un libro, en realidad es una carta, la carta a los romanos. Creo que por el WhatsApp les dije que empezaran a leer el capítulo 1. La carta a los romanos, según los eruditos, es la obra más profunda que existe. En ella es donde se ve el plan de salvación y de redención de Dios para el hombre. Dicen que es el compendio de la doctrina cristiana. Pero no es un libro fácil de entender. Y si usted va a 2 de Pedro 3, del 15 al 16, el mismo apóstol Pedro dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Mire que ya los apóstoles tenían dificultad en entender algunos de los escritos del apóstol Pablo, a pesar de que eran personas llenas del Espíritu Santo, y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento han sido torcidas. ¿Para qué? Para beneficio de algunas personas. Vamos a hablar un poco del contexto histórico para poder centrarnos en la historia, quién le escribió, cómo le escribió, cuáles fueron las circunstancias, para poder ir entendiendo poco a poco, porque vamos a avanzar poco a poco, para que usted, después de recibir esta enseñanza, vaya a su casa y la vuelva a revisar, porque yo le digo, le soy sincero, me demoré un día de pasar del versículo 1. Del versículo 1 no podía avanzar, porque hay tanta información cuando uno empieza a escudriñar que me asusté y dije, wow, voy a terminar un año, pero por eso trato de resumir, dejándole la tarea a ustedes como iglesia de profundizar, porque nosotros somos Berea, nosotros vemos si las cosas son así. ¿Ya? Pablo se encontraba en un invierno de su tercer viaje misionero, se encontraba en la ciudad de Corinto, entre el año 53 a 58 después de Cristo. Él estaba ahí pasando el invierno. En ese momento es el que él escribe esta carta a los romanos. Ahora, para este momento ya Pablo era un predicador que tenía predicando 20 años. Entonces ya tenía experiencia. Y esta carta, a diferencia de las demás cartas que escribe Pablo, la diferencia es que Pablo normalmente le escribía
a las iglesias que él había fundado, porque habían retos, habían problemas. La carta a los romanos, porque la iglesia de Roma no la funda Pablo, se enfoca más en Dios y en su plan de redención. Bien interesante. ¿Y quiénes eran estos romanos que fundaron la iglesia? ¿De dónde habían salido? Está en la palabra. Si estuviera al libro de Hechos, al capítulo 2, en el versículo 10, en el día de Pentecostés, cuando se da toda esta manifestación del Espíritu Santo, habían, dice, personas de todos los lugares. Se dice que había, versículo 10, Hechos 2:10, ¿no? Habían de Frigia, de Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Recuerden que en la fiesta de Pentecostés venían los judíos de todo el mundo. Ahí habían romanos. Según los conocedores, dicen que estos romanos fundaron la iglesia, y después, cuando llegan Priscila y Aquila, les dan palabra. Eso está en Romanos 16:3, si usted lo quiere revisar o lo quiere constatar. Entonces, eso es. Pablo quería viajar a Roma y no podía, así que escribe una carta. Y esta carta es una joya que, si usted la llega a entender, usted va a entender la justificación, la fe y todas esas cosas. Porque es totalmente doctrinal, es doctrina pura. Empecemos pues este interesante viaje del libro de Romanos, que esta tarde creo que vamos a llegar a Romanos 1. Vamos a estudiar solamente hasta el verso 15. 15 versos vamos a estudiar. Concéntrese bien, escuche bien, porque hay enseñanzas muy fuertes, tanto para nosotros individualmente como para nuestra iglesia. Dice así, verso 1, Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acá hay 3 palabras que debemos estudiar. La primera es siervo, la segunda es apóstol, y la tercera es el evangelio de Dios. Es bien interesante, porque yo siempre ando escuchando en todas las iglesias o muchos cristianos que dicen que ellos son siervos del Dios Altísimo. Pero en realidad, cuando usted va y busca lo que significa la palabra siervo, que viene de la raíz doulos, D-O-U-L-O-S, dice que es una completa y absoluta devoción. O sea, es una entrega total, es una renuncia total al evangelio. Y yo creo de que muchos de los que dicen que son siervos no deberían decir que son siervos, digan mejor que son creyentes. Porque si nosotros vamos al libro de Filipenses 3, vamos a ver lo que le costó a Pablo llegar a ser siervo. Vayamos, Filipenses 3, versículo 3, versículo del 5 al 7. Pablo está hablando de él mismo. Miren quién era Pablo. Dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo era una persona importante, hermano. Él no fue cualquier persona. Dios, y eso es importante saber, porque a veces mucha gente piensa que los cristianos son solamente las personas de bajo nivel cultural, o de bajo nivel social, o de bajo nivel económico. No, Pablo tenía de todo. Pablo era súper inteligente. Él fue entrenado por Gamaliel,
que era uno de los eruditos más grandes de su época, era hebreos de hebreos, era ciudadano romano, era un hombre próspero, pero él dice que deja todo eso, porque hay otras versiones que dicen, porque lo tiene por basura. Y es ahí donde se ve un verdadero siervo, cuando hay una completa y absoluta devoción, una renuncia total, la cual ninguno de nosotros tiene. Porque si yo tuviera esa renuncia total, dejaría de trabajar, dejaría todo y me dedicaría solo a predicar y no me importaría si no tengo para comer, no tengo para dormir o no. Pero no he llegado a ese nivel. Yo lo reconozco, ¿no? Así que mucho cuidado con decir que son siervos. Ustedes son creyentes. Servimos en algunas áreas, pero no tenemos ese nivel todavía. Tal vez algunos sí los han alcanzado. El otro término que habla Pablo es que él es apóstol. Y ya hay un estudio que en su tiempo lo volveré a dar, pero ya no en el púlpito, sino cuando tengamos nuestro local y empecemos con las clases, ¿no? Ahí les voy a enseñar por qué los apóstoles se acabaron con Juan. Hay toda la doctrina del Nuevo Testamento apoya de que ya no hay apóstoles y ya no hay profetas, porque todo el fundamento ya fue puesto. Y hay una serie de requisitos para llegar a ser apóstol. Uno de ellos es haber visto a Cristo resucitado. El otro es haber sido nombrado directamente por Cristo. Eso todo está sustentado bíblicamente, pero ahorita no tengo tiempo. Y el otro es que manifiestan ellos prodigios y milagros sobrenaturales. Porque el apóstol venía, te ponía la mano encima y tú te sanabas. El apóstol decía, levántate y tú te levantabas. Pero ahora vemos apóstoles que dicen que sanan, pero no sanan. O profetas que te profetizan algo y no se cumple, ¿no? Aparte que el profeta de ese tiempo no era como los de ahora que te profetizan, qué sé yo, prosperidad. Ellos no eran muy queridos por el pueblo porque siempre exhortaban a la gente a volver del pecado hacia Dios. Las noticias básicamente son el perdón de pecados, la libertad del poder del pecado y la esperanza en la vida eterna. Eso es lo que Dios realmente nos ofrece a nosotros, por gracia. Eso es lo que nos da, lo que nos dice, tú crees en Cristo, yo perdono tus pecados, te libero del poder del pecado y te doy vida eterna. Ese es el mensaje, ese es el evangelio de Dios, ¿ya? Pero lamentablemente, a hoy día se escuchan muchos evangelios que no son de Dios y no tienen sustento bíblico, sino que por ahí agarran un versículo y arman toda una doctrina, y hay millones de personas creyendo que conocen el evangelio de Dios y no lo conocen. No lo conocen. ¿Se da cuenta cómo en un solo versículo prácticamente podríamos hacer una prédica? Es impresionante. Por eso yo creo que para estudiar la Biblia no va a alcanzar una vida, ¿no? El segundo versículo dice, para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio de Dios, para los judíos, cuando empiezan a predicar Pablo, ellos decían de que era un mensaje nuevo y revolucionario, o sea, era algo que no tenía nada que ver con el judaísmo. Pero eso es mentira, porque el Antiguo Testamento está lleno de las profecías sobre la venida de Jesucristo. Y eran los profetas, los portavoces, los que fueron hablando, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, cuando Jeremías habla del nuevo pacto, cuando Isaías nos muestra a Cristo, el que va mostrando que el evangelio prometido se había hecho realidad en Cristo, ¿no? Según dice en las Santas Escrituras. Todo estaba en las Santas Escrituras. Todo lo que se ha profetizado en la Biblia se ha cumplido. Ahora, las Santas Escrituras, esta palabra es nuestra plataforma.
Acá es donde estamos nosotros, aquí nuestra base, nuestra fe está acá, no está en los libros cristianos. Yo conozco iglesias que sustentan sus verdades en el libro que escribió tal, que el ADN de Cristo, que no sé qué, y en eso que alguien alucinó, sustentan su fe. Por eso son gente que al final la fe de ellos no persiste. Su fe va a persistir si su plataforma son las Sagradas Escrituras. Por eso aquí es donde nosotros creemos lo que dice la palabra. Seguimos avanzando. Dice acerca de su Hijo, que hablan las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. En la profecía del Evangelio, de las Santas Escrituras, se habla que el Mesías iba a ser del linaje de David, por la carne. Y eso se cumple porque su madre María era del linaje de David y su padre adoptivo, José, también. ¿Para qué? Para que legalmente también se cumpliera esa parte. Entonces ahí se ve su naturaleza humana, de un personaje que es histórico y real. Hay mucha gente que todavía sigue pensando que Jesucristo es un invento, es una historia de la Biblia. Pero eso es mentira, porque hay historiadores como Tácito, Josefo y Plinio el Joven que hablan en sus crónicas de la existencia de Jesucristo. Y en el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. La clave de nuestra fe está en este versículo, la resurrección de Cristo. Hay un versículo que leí por ahí que dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. De ahora en adelante yo no voy a decir dónde está, les voy a decir que está por ahí para que ustedes lo busquen, ¿ya? Para que ustedes hagan su tarea, pues, para que no sea tan fácil todo. A través de Él, a través de la resurrección de Cristo, podemos ver nosotros la divinidad de Dios, que como Dios se hizo humano y vino a habitar con nosotros. Entonces ya tenemos las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque la única persona que se sabe que ha resucitado de los muertos es Jesucristo. Claro, uno escucha historias de personas que murieron en el quirófano y resucitaron a los 30 minutos, ¿no? O que uno que lo iban a enterrar se levantó, pero él estuvo muerto 3 días. Y a los 3 días, en horas de muerto ya tu sangre se descompone, tu cuerpo, entonces, milagro que realmente resucita, ¿no? Seguimos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Recibimos gracia, el favor inmerecido. Nadie de nosotros merecía lo que estamos ahorita viviendo. El conocer de Dios realmente, ¿no? Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Nosotros hemos sido llamados a ser santos, significa que una vez que hemos creído en Jesucristo, hemos sido separados para Dios. Amén. Bien interesante. Usted está acá porque ha sido separado para Dios, porque Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuál es? No me lo pregunte a mí, pregúnteselo a Dios. Yo puedo ir mirando algunas manifestaciones, pero en realidad, cuando uno es santo y es apartado para Dios, hay 3 privilegios. Uno es sellado, salvado y consagrado. Es otra. Y la famosa, lo que siempre me gusta de todas las epístolas de Pablo, cuando dice gracia y paz. Gracia de Dios
y la paz que todos nosotros necesitamos, como hablábamos el otro día en un sermón, porque si tuviéramos paz en nuestro corazón, siempre podríamos afrontar cualquier problema, siempre. No voy a predicarle todos los versículos porque no avanzaríamos, por eso que he escogido lo que más se ajustan. Vamos a estudiar esta parte, versículo 8, acá ya hay muchas enseñanzas para nosotros. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Miren, la iglesia de Roma era una iglesia famosa porque tenían un testimonio espectacular, tenían un testimonio de fe espectacular. Ellos vivían en Roma, y en Roma, ustedes saben que en ese tiempo, pues, la idolatría estaba súper extendida, pero la fe de esta iglesia se había divulgado por todo el mundo, porque como Roma era el centro del mundo, se iban pasando la voz. Y esta es una enseñanza para nosotros como iglesia. Nuestro testimonio como iglesia debe ser conocido como una iglesia auténtica, como una iglesia real, como una iglesia verdadera, donde realmente los hermanos se aman unos a otros. No somos perfectos, tenemos nuestras cosas, cada uno tiene su carácter, pero eso es lo que nos va a hacer diferente, el testimonio como iglesia. Que las personas que vengan acá sepan y encuentren lo que están buscando. Nos podemos equivocar, y nos vamos a equivocar, eso estoy seguro. Pero ese es el testimonio, porque realmente cuando uno comienza a ver las iglesias que hay, comienza a mirar qué testimonio tienen, qué cosas son. ¿Son iglesias o son empresas? ¿Qué hacen con la gente? ¿Aman a la gente o usan a la gente? Entonces, en este versículo, a mí me gustaría que algún día hablen de nosotros como una iglesia de testimonio, como una iglesia que realmente conoce a Cristo, como una iglesia que realmente conoce las Escrituras, como una iglesia que realmente ama a su prójimo, no importa si está acá o no está acá, porque yo, soy sincero, yo doy consejería a personas que no vienen a la iglesia, porque son personas que necesitan ayuda. En otras iglesias, si usted no es de la iglesia, no le dan consejería, no le abren la puerta, porque no le sirve. Pero nosotros somos llamados a ayudar a nuestro prójimo. Así que si alguien viene y le pide una ayuda, désela, comparta. No importa si es musulmán, si es ateo, si va a una iglesia, no. Nuestra misión es confortar. Mire lo que dice acá el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es así, es por este versículo 9 que es posible que la iglesia de Roma tuviera tal testimonio, porque Pablo oraba por la iglesia, y nosotros como iglesia debemos orar por nuestra iglesia. De ahora en adelante, cada vez que usted ore por sus necesidades, no se olvide de orar por nuestra iglesia, porque es la única manera. ¿Y por qué vamos a orar por nuestra iglesia? ¿Para crecer? No. ¿Para hacer 10.000? No. ¿Para tener un coliseo? Tampoco. Vamos a orar para hacer una iglesia sana y verdadera, porque las personas van a llegar. Así como usted, hermano, hermana, que está sentado ahí, que hasta ahora no sabe por qué está acá, porque yo ni sé hasta ahora por qué está acá. Así van a llegar, poquito a poquito, los que el Señor haya decidido que vayan a pertenecer a este remanente verdadero y sano. Y acá no hay edad. Pero tenemos que empezar a orar por nuestra iglesia, para que nos guarde el Señor de convertirnos en unos mercaderes de la fe. ¿Ya? Ore, pídale a Dios. Ve cómo uno va leyendo y va saliendo la aplicación, va saliendo. La voluntad de Dios. Y mire este versículo, que es algo que tiene que ver con lo que
la pastora estuvo intercediendo hoy día. Dice, rogando de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo estaba orando y le pedía al Señor, llévame a Roma, yo quiero ir a Roma, quiero predicar a Roma, de Roma necesita palabra, quiero ayudar a los hermanos de Roma. Y fue a Roma, pero ¿cómo fue? Usted lea Hechos 27 y 28 y va a ver que Pablo fue enviado a Roma preso. Y durante su viaje hubo una tempestad. Y después de la tempestad hubo un naufragio. Y después estuvo en la isla de Malta donde le picó una serpiente. Y después llegó a Roma. O sea que próspero su viaje, ¿no? yo no haría por eso. Yo digo, Dios mío, él oró por un viaje próspero. ¿Y cómo fue su viaje? ¿No será que nosotros a veces estamos orando por nuestros viajes prósperos en esta vida y tenemos todas estas cosas? ¿O no? ¿O solo a mí me pasa? Pero cuando usted lee el libro de Hechos, los 2 últimos versículos, mire cómo terminó. 30 y 31. Capítulo 28 de Hechos. Mire, después de que pasó todo lo que pasó, sale diciendo, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lo logró lo que quería, pudo ir a predicar abiertamente y sin impedimento, 2 años. Claro que esta parte cuando escribe Lucas, parece que la escribe el libro de Hechos antes de que pase todo lo demás que ustedes saben que Pablo después, el emperador lo mató, ¿no? Eso no sale acá. Entonces, no estemos mirando en nuestra vida el viaje, sino estemos enfocados en el destino. Nuestro viaje de repente como Pablo para llegar a algún sitio no va a ser próspero, pues, porque yo no creo que haya orado para ir preso, encadenado, ¿no? Él no quería subir al barco, le decía, léanlo, es una historia, parece una telenovela que la pudieran poner en la televisión, sería espectacular. Él no quería subir al barco, le decía al centurión, no hay que subir, va a haber tormenta, lo hicieron subir, y después él les decía, yo les dije que iba a haber tormenta. Es bien bonito, ¿no? Pero al final se cumplió su anhelo. Tu anhelo se va a cumplir si es que te mantienes dentro de los lineamientos de Dios. Seguimos. El versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Bueno, él quería verlos para capacitarlos espiritualmente, ¿no? Siempre es bueno y nosotros también deseamos que hombres de Dios, de buen testimonio y que Dios les haya dado sabiduría, vengan a enseñarnos, porque eso es lo que necesitamos, con humildad, recibir enseñanzas que vengan de Dios. Y dice, porque deseo ver, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué interesante este versículo. Pablo no solamente estaba yendo a confortar y a enseñarlos, estaba buscando también ser él confortado. Y nosotros los predicadores o los pastores que siempre estamos ministrando, que estamos dando consejería y estamos confortando a las personas, también necesitamos ser confortados, hermano. De verdad que sí. Porque ustedes me ven parado acá, pero yo también necesito de vez en cuando una palabra de aliento, un abrazo, una palmada. Necesito ser confortado porque el camino, desde que la iglesia se abrió, desde que nos ordenaron como pastores, el enemigo se ha levantado con fuerza en todo el grupo de responsables y aquí estamos adelante batallando, pero nosotros necesitamos ser confortados, así como Pablo, que era el superapóstol, les dice que quiere ser confortado mutuamente. A veces lo único que recibimos son críticas,
solo nos critican. Ay, no me gustó la predica. Ay, mire que el pastor vino vestido así. Ay, que el pastor se equivocó. Yo sé más que el pastor. Yo puedo predicar mejor que el pastor. Sí, puede ser, no hágalo. Yo feliz de la vida de escucharlo, ¿no? Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo lo que quería era ayudar a la iglesia de Roma a crecer, porque la mayoría de la gente de la iglesia de Roma eran gentiles. Eso quería. Qué bonito cuando vienen personas a tratar de ayudar en la doctrina o ayudarnos en nuestros problemas. Serán bienvenidos siempre que vengan con buena intención. Y dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Aquí lo que está diciendo él es que él no hace acepción de personas y nosotros tampoco no hacemos acepción de personas. Acá puede venir la persona que quiera, raza, color, posición social, siempre será bienvenido. Y hay de alguno de ustedes que haga diferencia, porque ahí sí se la va a ver conmigo. Acá todos somos iguales, porque dentro de los hijos de Dios no hay escala. Así que cuando a mí pronto estoy a anunciarlos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estos son los 15 versículos que he podido estudiar. Hubiera querido profundizar más, pero como les digo, a veces en un solo versículo, si yo hubiera querido hablar del viaje próspero de Pablo, era una predica, ¿no? O un par de sermones por lo menos. La idea es que yo no les dé mucha información. La idea es que les ponga el interés por profundizar. Ya es su responsabilidad aprender el Evangelio. A veces quieren que solo nosotros les demos todo. No va a ser así, porque somos bereas. Busque la Biblia y vea si lo que he dicho es así. Y si me he equivocado, avíseme, se lo agradeceré.